Seguimos. A ver, el punto A te dice que calcule el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Tenemos un mercado de bananos y vamos a ver lo que pasa con el mercado de bananos. Ahora, sencillito, dice que calcule el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Para calcular la cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida, ¿cierto? Entonces, igualamos 800 menos 10p. Es igual a menos 100 más 20p. Perfecto. Muy bien, se queda aquí menos 10p. Este pasa para acá, menos 20p. Y te queda igual a menos 100 igual a menos 800. Voy a hacerlo directo para ir mucho más rápido. Menos 30p, bueno, igual a menos 900. Por lo tanto, p igual a 900 para 30. Se va y te queda que p igual a 30. Ya encontramos el precio. Si encontramos el precio y sustituimos tanto aquí en esta función y este precio, sustituimos en esta función, te tiene que dar la misma, ¿no? La cantidad demandada es igual a la cantidad ofrecida. Vamos a coger una, cualquiera. Podemos entrar aquí, cantidad ofrecida es igual a menos 100 más 20p. Perfecto. Y la cantidad ofrecida es igual a menos 100 más 20 que multiplica por 30. Y por lo tanto la cantidad ofrecida es igual a menos 100, 2 por 60. 6, 0 y 0, y la cantidad ofrecida es igual a 500. Perfecto. Ya encontramos el punto A, precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Ahora, para desarrollar este tipo de ejercicio, ustedes son peritos calculando, porque ya son, ustedes tienen un nivel súper que alto ahorita, ¿no? Con el primer parcial. Lo primero que tienen que entender es que tenemos que encontrar ¿qué? Para calcular el excedente del consumidor, precio y cantidad, ¿qué tenemos que encontrar? Los puntos de corte. Yo necesito encontrar este punto de corte y este otro punto de corte. Y los puntos de corte, en la función de la demanda, cogemos ahí, sencillito, vamos a sacar los puntos de corte aquí. Cantidad demandada de este punto, de esta función, 800 menos 10p. Sacamos los puntitos por aquí, de una, Q y P. Punto P1 y punto P2. Para cortar una curva necesito dos puntos. Una que corte a este eje de los precios y otra que corte a este eje de la cantidad. Para cortar el punto aquí, 0 y 0, coordenada 0 en P y 0 en Q. Por lo tanto, yo le voy a dar un valor. Si el precio vale 0, si vale 0, ¿Q vale cuánto? 800. Ya tengo un punto de corte. Ahora, si la cantidad es igual a 0, este 800 se va para allá, ¿no? El 10 divide y te queda ¿cuánto? 80. ¿No? 80. Perfecto. ¿Ves que ya son peritos ustedes? Sustituir, haciéndola directamente. Ahora, tomamos el otro punto de corte. Para sacar el otro punto de corte, la cantidad ofrecida. Menos 100. Igual a menos 100 más 20p. 50. Hacemos lo mismo. Dos puntos, Q y P, punto P1 y punto P2. Dos puntos necesitamos para cortar la curva de la oferta, ¿no es cierto? Si el precio es igual a 0, Menos 100. la cantidad es igual a Menos 100. Así decimos, ¿no? Si la cantidad ahora es igual a 0, 50. 5. ya 5. estamos con la curva, estamos con esta. Si la cantidad es igual a 0, en esta de aquí, ¿no? Pasa para acá y te sale 5. 5. Perfecto, muy bien. Entonces aquí ya tenemos menos 100, ¿en dónde está? Por aquí. Tenemos un punto y tenemos el otro punto, 5. Y ya tenemos aquí. Para hacer este tipo de ejercicios tú necesitas encontrar tu punto de cortes. Perfecto. Tomamos aquí el precio de equilibrio, ¿de cuánto es? De 30, ¿ves? La cantidad de equilibrio, ¿de cuánto es? 500. De 500. Perfecto. ¿Qué te pide? En el punto B, calcula el excedente de los consumidores y el excedente de los productores. Y nosotros, por simple lógica, sabemos, ¿no? Como sabemos aquí, esto de aquí es la curva de oferta y esta es la curva de la demanda. Por simple lógica, nosotros sabemos que si suben los precios, se crea ¿qué? Un exceso de oferta, pero aquí en esta área. O un excedente. Pero por simple lógica sabemos que si bajan los precios, aquí en esta área de aquí se crea ¿qué? Una escasez o un exceso de demanda. Pero ahora estamos investigando esta parte de aquí, el triángulo de aquí. ¿Qué significa eso?
¿Qué significa eso? Que si suben los precios, hay un excedente, hay un beneficio que tienen ¿quién? Los consumidores. El excedente de los consumidores es toda esta área que está aquí. Toda esta área que está aquí. Toda esta área que está aquí. Entonces el excedente de los consumidores es esta parte que está aquí. Y esto es sencillito, nos vamos a calcular esta partecita de aquí y le decimos que el excedente de los consumidores es igual a la base por la altura partido en 2. Entonces este excedente de los consumidores va a ser igual a ¿cuánto? 200. ¿Cuál es la base? La base es 500. Por la altura, ¿cuánto es la altura? 30. No, de 30 a 80, ¿cuánto? 50, partido en 2. ¿Alguien me da el resultado? 5 por 5, 25, 3, 0, 25.000 dividido para 2, 12.500, ¿no? 500 por 50 dividido para 2, 12.500, perfecto, 12.500. 12.500, entonces aquí es 12.500, todo esto es un excedente que tienen que los consumidores en este mercado de banana. Porque hay muchos consumidores que le dan una valoración, un precio alto, y le queda algo en el bolsillo. Estamos cuantificando el excedente de los consumidores. Ahora, sencillo, ¿qué más te pide? Calcula el excedente de quién? Los productores. De los productores. Déjame sacar otra. Aquí. Ahora, el excedente de los productores, fíjate aquí. ¿Ya? Es toda esta área de aquí. Otro triángulo, ¿no? ¿Ya? Y aquí este excedente de los productores, voy a poner con negro, el excedente de los productores va a ser igual a ¿qué? A la base por la altura partido en 2. ¿Cuál es la base? 500. 500. ¿Su altura? 25. 25, perfecto. Partido en 2. ¿Y esto? 250. ¿Cuánto sale? 6.250. 6.250. El excedente total de este mercado va a ser igual a ¿qué? Al excedente de los consumidores más el excedente de los productores. Este es el excedente total, tanto por abajo, el excedente de los productores siempre está por abajo, el excedente de los consumidores siempre está por arriba. Por lo tanto, el excedente total va a ser igual a 12.500, fíjate aquí una cosa, más 6.250. Por lo tanto, el excedente total va a ser igual a 18.750. El excedente total que tienen este mercado. Hasta ahí. El otro punto, alguien que me lo diga. Dice que si el gobierno establece un precio máximo, creo. Un máximo de 20 euros. Perfecto. Ojo, y mucha atención con esto. Aquí viene el truquito. Precio, ¿ya? Vamos a ponerlo un poquito más para acá. Bueno, ahí. Precio y las cantidades. ¿Ya? Por aquí está la curva de la oferta y por aquí está la curva de la demanda. Ya. Bueno, déjame ponerlo un poquito para que se me haga más grande el gráfico, para que lo puedan observar mejor. Ahora sí. Copio la misma curva, la O de oferta y la D de la demanda, perfecto. Los precios y las cantidades. Pongo los puntos de referencia que ya están aquí. Precio de equilibrio, que es igual a 30, ¿no? Cantidad de equilibrio, que es igual a 500. Los puntos de corte, que aquí igual a 80. Y este punto de corte igual a 5. Perfecto. ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice? Que si el Estado, ahora fíjate lo que ocurre, ¿no? El Estado interviene, hay una intervención del Estado, hay una política que se llama, entre comillas, política keynesiana. Esa sugiere, en cuestión de economía, dice que el Estado tiene que intervenir en el mercado para que el mercado también sea eficiente en ese contexto, ¿no? Entonces, en ese contexto, si el Estado interviene y dice, oye, como máximo, el precio tiene que estar ¿por cuánto? Por 20. Y esto es como el típico ejemplo que nosotros vemos a diario aquí en el Ecuador con el precio del arroz. Está por 30. Entonces a la final dice, el arroz se ha puesto $30 en el Ecuador.
Pero algunos, digamos, arroceros están escondiendo el arroz, guardando el arroz, acaparando el arroz, y eso se llama especulación. Entonces viene el Estado, interviene, imponiendo un precio y dice, no, los costos de producción a la final del arroz vale $15, imaginemos así hipotéticamente. No, entonces tiene un margen de beneficio de 5, entonces el Estado viene e interviene. O también genera ¿qué? Imaginémonos que los arroceros se están quejando y dicen, no, que la urea, las materias primas, precio internacional, y están pidiendo un subsidio. Entonces el Estado va a subsidiar, como en el caso del ejercicio, ¿no? Subsidia el Estado con 10 euros, va a subsidiar. Dice, yo me responsabilizo por los 10, pero como máximo ustedes lo van a vender ¿a cuánto? A 20. Perfecto. ¿Qué es lo que ha logrado el Estado? Fíjate, el excedente del consumidor es esta área de aquí. Ahora, el excedente del consumidor va a aumentar. Va a aumentar aquí, esta área de aquí. Estamos quitando esta partecita de aquí. ¿Era parte de quién? ¿Del excedente? De los productores. Esta parte de aquí era del excedente de los productores. Esta área de aquí es el excedente de quién? De los productores. Y el Estado interviene en el Estado y dice, como máximo, ¿por qué? Dice, como máximo se vende a este precio. Los precios máximos en microeconomía están por debajo, los precios mínimos están por arriba. Ojo con eso, porque dice el Estado, dice esta palabra, el lenguaje utiliza como máximo 20. Te pone un tope, máximo 20, porque el precio de equilibrio es 30, dice máximo lo tienes que vender a 20. ¿Ya? Entonces, el Estado lo que está intentando es quitarle el beneficio que tiene ¿quién? Los productores, para compensárselo ¿a quién? A los consumidores. Perfecto. Eso es lo que intenta el Estado con la intervención del Estado. Ese es el tipo de intervención que hace. Se los voy a compensar porque veo que realmente están sufriendo, voy a compensar el poder adquisitivo de las familias con un subsidio, como etcétera, y ahí lo compenso. Sube el precio del petróleo y digo, bueno, aquí tengo un extra, como lo que ha subido, ¿no? De $59 en base al presupuesto general del Estado, por encima de los 100. De aquí saco y lo pongo ahí para subsidios, para que las familias se beneficien. Baja el poder de compra, ¿no? Y si baja el poder de compra, prácticamente aumenta el poder de compra, aumenta el consumo, aumenta las ventas, aumenta la inversión y genera empleo. Esa es la realidad. Para eso es la intervención del Estado. En este contexto de subsidio, dice, voy a subsidiar a la familia. Si estoy subsidiando con una parte prácticamente a través de una intervención, estoy haciendo un subsidio. El subsidio está compensando ¿a quién? A los consumidores, a las familias, para que tengan más, aumente el poder de compra, el poder adquisitivo de las familias. Si aumenta el poder adquisitivo de la familia, van a comprar más ¿a quién? A las empresas, y como van a comprar más a las empresas, aumenta la producción y aumenta el nivel de renta de la economía y hay empleo y la economía se dinamiza. Eso es un mecanismo que utilizan como instrumento de política keynesiana, ¿no? Los gobiernos que intervienen, porque en la política económica, un instrumento de la política keynesiana es que el Estado tiene que intervenir. En la política neoliberal, un instrumento que el Estado no tiene que intervenir porque se crea una ineficiencia económica, que ya lo vamos a demostrar también, que es verdad que se crea una ineficiencia económica. Pérdida irrecuperable de eficiencia económica, que lo van a ver a través del ejercicio. Bueno, a partir de ahí nos damos cuenta que está descompensando y se ha reducido ¿qué? El excedente que tiene aquí los productores se ha reducido a esta área. A esta área, ¿no es cierto? Y aquí se va a formar ya. Esta nueva área de aquí va a ser el excedente ¿de quién? De los productores. Ya. Pero ojo, aquí a 20 yo le tengo que preguntar ¿a quién? A los productores. Ahora, aquí yo veo algo muy fundamental, que se cumple la ley de la oferta. Si baja el precio a 20 euros, los productores disminuye ¿qué? La cantidad ofrecida. Entonces, al bajar el precio se cumple una ley, ¿no? ¿Cuál es la cantidad ofrecida? A ese nivel de precio, los productores, ¿cuánto van a ofrecer? Esa es la pregunta. ¿Cuánto sería la cantidad ofrecida? Para encontrar este punto de aquí, a 20 euros que el Estado está interviniendo, yo le pregunto ¿a quién? A esta curva de aquí le voy a preguntar. Señor, a 20 euros, ¿cuál es su cantidad ofrecida? Sencillito. Entonces, yo tomo la curva de ¿qué? La curva de la oferta, ¿no? Toma la curva de la oferta y que me dice que es igual. Menos 100 más 20p. Por lo tanto, la cantidad ofrecida va a ser igual a ¿cuánto? A menos 100 más 20 por ¿cuánto? Por 20, perfecto.
La cantidad ofrecida igual a menos 100 más 400. 300. La cantidad ofrecida igual a 300. Es decir, los productores están dispuestos, como ha caído el precio, los productores están dispuestos, dicen, ya no vamos a producir 500, vamos a producir ¿cuánto? 300. Se cumple la ley, baja el precio, disminuye la cantidad ofrecida. Se cumple la relación directa de la ley de la oferta. ¿Sí me sigue? Perfecto, hasta ahí encontramos un punto. Ahora, ¿cuál es el excedente que tiene quién? Los consumidores. Para encontrar el excedente de los consumidores, ahora es toda esta área de aquí. El excedente de los consumidores va a ser esta área de aquí. Va a ser, digamos, esta área de aquí. Toda esta área de aquí va a ser el excedente de los consumidores. Todo esto es el excedente de los consumidores. ¿Por qué hago aquí? Hago hasta este punto de aquí. Porque aquí en este punto yo le tengo que preguntar para calcular esta área, tengo que calcular este de aquí, este triángulo y este rectángulo, lo tengo que calcular. El área del triángulo más el área del rectángulo, lo tengo que calcular. Por eso, en este punto yo formo aquí el rectángulo, porque aquí en este punto yo le voy a preguntar a los consumidores, para cuestión de cálculo, cuál es su precio, cuál es el precio. ¿A quién le pregunto? Pero aquí tengo que el nivel de la cantidad ofrecida, ¿no? 300. ¿A quién le pregunto? A la demanda. Entonces tomo la curva de la demanda, la copio la curva de la demanda, cantidad demandada igual a 800 menos 10p, menos 10p, ¿no es cierto? Ahí todo me sigue. Ahora, el excedente de los consumidores viene a ser ahora esta área de aquí. La voy a poner aquí. Toda la área azul, porque el Estado ha intervenido y ha beneficiado, se ha beneficiado para que los consumidores tengan un poquito más de excedente, para que aumente el poder de compra. ¿Ya? Entonces aquí vemos, hay un punto y otro punto. Aquí en este punto yo voy a formar una área del rectángulo y una área del triángulo, ¿ves? Entonces, yo le voy a preguntar a quién, a la curva de la demanda, porque esta es la curva de la demanda. En este punto, señor, ¿cuánto es su precio? ¿Cuánto es el precio? ¿Ya? En ese punto. Entonces, aquí está la cantidad ofrecida, que en ese punto también es igual a la cantidad demandada. Por lo tanto, aquí es igual a 300, ¿no? 800 menos 10p, porque yo voy a encontrar que es su precio. Yo le estoy preguntando a este punto cuál es el nivel de precio. ¿A quién le pregunto? Aquí está la cantidad ofrecida, aquí está el punto. A este punto yo le voy a preguntar, señor, a los consumidores, ¿cuánto están dispuestos a pagar prácticamente? ¿Cuánto están dispuestos a pagar? 300. Cuando se produce la cantidad de 300. La cantidad de 300. Esto es lo que están dispuestos a pagar ¿quién? Los consumidores. A ese nivel de precio están dispuestos a pagar cuando se produce 300. 50. ¿Cuánto sale? 50. Ya, 300 menos 800 igual a menos 10p, igual a menos 500, igual a menos 10p, ¿no? Se va y queda que el precio igual a 50. ¿Están dispuestos a pagar ellos cuánto? 50. Esta área, tenemos el área del rectángulo más el área del triángulo. Yo tengo que sumar porque eso es el excedente de ¿quién? De los consumidores. Entonces, el excedente de los consumidores, si lo quieres poner así, es igual a la suma del área del triángulo más la suma del área del rectángulo. Ese es el excedente de los consumidores, porque es esta parte azul. Y ahí se me hace mucho más sencillo calcular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta área, yo sé que tiene una formulita, que es la base por altura, partido en 2. Y esta área, ¿la área de qué? De un rectángulo, se la calcula. ¿Cómo se calcula? Esa área. Base por altura nomás. Base por altura. Ahora, vamos a calcular. Voy a poner aquí el cálculo. O aquí mismo, ahí al ladito, ¿no? Para que se vea. La base. ¿Cuánto es su base? 30. No, 300, la base es 300. Es esta parte de aquí.
de esta área de aquí, de esta área del triángulo, lo voy a calcular. Esta área de aquí, ¿ves? Este es el triángulo. Esto es lo que yo voy a calcular. ¿Ves? Esta es su base. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? 300. Entonces su base es 300. La altura, de aquí hasta acá, ¿cuánto es? 30. 30, partido en 2. ¿Y sale cuánto? 4.500. 4.500, perfecto. Entonces, esta área de aquí, que le voy a poner base por altura, el excedente del consumidor ya va a ser igual a ¿cuánto? A 4.500. Yo he calculado el área del triángulo más el área del rectángulo. Ya, su base, ¿cuánto es su base? 300. Su base es 300. Por su altura, ¿cuánto es su altura? De 20 a 50. 50, 30. 30. ¿Cuánto sería? 9.000, ¿no? Entonces, el excedente del consumidor va a ser igual a ¿cuánto? 4.500 más 9.000, 13.500. Perfecto. Aquí tenemos el excedente de los consumidores, 13.500. Ya hemos encontrado el excedente de los consumidores y ahora vamos a calcular el excedente de ¿qué? De los productores. Lo voy a poner aquí con él. ¿Esto qué es? Un triángulo. ¿Cómo se calcula? Base por altura. Este es el excedente. Eso, base por altura partido en 2. ¿Cuál es la base? 300. 300. ¿Cuál es su altura? 15. De 5 a 20, 15. Partido en 2. ¿Cuánto sale? 2.250. 2.250. Perfecto, 2.250. ¿Ya? Fíjense ahí. Ahora, ¿qué tengo que hacer? El excedente total. ¿Cuánto es el excedente total? ¿Es igual a qué? Al excedente de los consumidores más el excedente de los productores. El excedente total va a ser igual. El excedente de los consumidores es la suma, ¿no? 13.500 más 2.250. más 2.250. El excedente total va a ser igual a ¿cuánto? 15.750. El excedente total anterior era de cuánto? De 18.750. ¿Qué ha pasado entonces con el excedente tanto de los consumidores como de los productores? Ha reducido. Ha reducido. Lo podemos ver. El excedente de los productores anteriormente era de cuánto? 6.000. 6.250. ¿Qué hizo el Estado? Bajar a 6.250. El excedente de los consumidores anteriormente era 12.500. ¿Qué hizo el Estado? Compensar en algo a quién? A los consumidores. Una intervención del Estado de esta manera, cálculos matemáticos, y esto puede ser en millones de dólares, 100 millones, 50 millones de dólares más a la familia, menos un poquito de beneficio a las empresas, como se ve. De esa manera lo calculo, la intervención del Estado. Ahora, de 18.750 a 15.750, ¿qué ha ocurrido? Ha bajado, ¿no? Y eso es lo que se llama la pérdida irrecuperable de eficiencia económica, que es esta área que está aquí. Aquí te lo voy a poner con rojo, espera, un poquito. Cuando empieza el humo de las orejas. No, tranquilo, que no le sale bien. Ha venido desayunando, compañero. Un marcador rojo, ¿alguien tiene? Firme. Firme, perfecto. Firme. Ahorita este punto es el punto. Marcador rojo. Esto de aquí es la pérdida irrecuperable de eficiencia económica. ¿Por qué? Porque antes... Es permanente. Ah, sí. Se borra. Ya. Seguro, reviso. No, se me vaya. Echa la clara pizarra. Ya mancha la pizarra. Déjame ver. Jugó con mis sentimientos del marcador. A ver, ojo. Aquí, esto de aquí, lo voy a poner con negro. Esto de aquí es la pérdida irrecuperable de eficiencia económica. ¿Por qué? Antes, que no intervenía el Estado, se producía ¿cuánto? 500 unidades. Ahora que el Estado hace una intervención a través de un subsidio, se produce ¿qué? Una pérdida irrecuperable. Por eso se llama pérdida, porque perdemos. Irrecuperable, porque no lo podemos recuperar. La palabra irrecuperable. No lo podemos recuperar. ¿De qué? De eficiencia económica. Entonces, esta pérdida irrecuperable, que lo vemos aquí,
Es esta parte de aquí que lo conocen. Se llama PIE, pérdida irrecuperable de eficiencia económica. PIE. Lo puedes sacar, ¿cómo lo puedes sacar? Restando de aquí hasta acá. 3.000. ¿Cuánto sería? El PIE, la pérdida, que es el punto E, creo si no me equivoco. Ajá, el Ya, el último. PIE es igual a ¿cuánto? A 3.000. Ya lo he calculado. Otra manera de calcularlo sencillito. ¿Esto qué es? Un triángulo. Un triángulo. Eso. ¿Cuál es su base? De 300 a 500. De aquí hasta acá, ¿cuánto hay? 200. Ya, esto es un triángulo. Base por la altura partido en 2 sería 200, que multiplica su altura. ¿Cuánto es su altura? De aquí 30. hasta acá, ¿cuánto es? 30. 30. Que divide para 2, igual a ¿cuánto? A 3.000. Está más difícil. Sencillito, ¿no? ¿Se da cuenta? Ya. Entonces, ¿ustedes qué han logrado? Entender ya todas las partes del gráfico de un mercado. Ya saben esta parte, saben esta parte, saben esta otra parte, cómo, etc. Ahora, ustedes tienen que calcular la otra parte, cuando el Estado interviene aumentando el precio a través de un impuesto. ¿Ya? Y eso es todo el ejercicio. ¿Ya? Hasta aquí el ejercicio. A ver. Sos avaricia. Pero Y otro más. No, ya está, ya. Hay que Y la grabar. pérdida.